Hola, buen día. Hoy vamos a revisar el tema diseño de experimentos. Ya que ustedes han leído el material teórico acerca de este tema, vamos a analizar un ejemplo. El ejemplo dice así: un ingeniero de productos tiene el interés de investigar la resistencia a la tensión de una fibra sintética nueva que se usará para hacer tela de camisas para caballero. El ingeniero sabe por experiencia que la resistencia a la tensión se afecta por el peso porcentual del algodón utilizado en la mezcla de materiales de la fibra. Además, sospecha que al aumentar el contenido de algodón se incrementará la resistencia, al menos en un principio. Sabe asimismo que el contenido de algodón deberá variar entre 10 y 40% para que el producto final tenga otras características de calidad que se desean, como la capacidad de ser sometido a un tratamiento de planchado permanente. El ingeniero decide probar ejemplares en 5 niveles del peso porcentual del algodón: 15, 20, 25, 30 y 35%. También decide probar 5 ejemplares en cada nivel del contenido de algodón. Se trata de un ejemplo de un experimento con un solo factor, es decir, A va a ser igual a 5 niveles y N 5 que van a ser las réplicas. En total se tendrán 25 corridas que se deberán realizar de manera aleatoria. Entonces, vamos a anotar nuestra tabla de datos para poder aleatorizar toda nuestra información. Ahora, observemos los datos. Tenemos el peso porcentual del algodón que pueden tener las camisas, que van desde el 15, 20, 25, 30 y 35%. Como se mencionó, tendremos 5 réplicas por cada uno de los tratamientos. Los tratamientos el primer tratamiento sería para el 15% de algodón, el segundo para el 20%, el tercero para el 25%, el cuarto para el 30% y el quinto para el 35%. Tenemos 5 tratamientos. Para cada uno de ellos tendremos 5 corridas experimentales o 5 réplicas que están numeradas de esta forma. Para el 15% tendremos de la corrida 1 a la 5, del porcentaje 20 tendremos de la corrida 6 a la 10, del 25 de la 11 a la 15, del 30 del 16, de la corrida 16 a la corrida 20 y del 35% del 21 al 25%. Para que nuestro experimento sea correcto y la información que obtengamos sea representativa, tenemos que aleatorizar nuestros datos, es decir, de manera aleatoria ordenar en qué momento se van a realizar cada uno. Entonces tendremos un experimento de A igual a 5 tratamientos y N igual a 5 réplicas. En total tendremos 25 observaciones o corridas. Para poder aleatorizar nuestros datos, vamos a utilizar números aleatorios. Se generan números aleatorios para definir el orden en el que se tomarán cada una de las corridas experimentales. En este caso nosotros vamos a utilizar en Excel, una hoja de Excel, la fórmula aleatorio entre. Para este experimento que tiene 25 observaciones, nuestra fórmula de aleatorio tiene que generar números entre 1 y 25. Esta fórmula va a estar generando números aleatorios hasta que se hayan dado un orden a las 25 observaciones o a las 25 corridas. De este lado ya tenemos nuestra tabla con el orden de los datos que se van a tomar. Por ejemplo, secuencia de prueba. La primera prueba experimental que se va a tomar es la corrida número 8. La corrida número 8 dice que es de un peso porcentual del 20%. La segunda secuencia que se va a tomar es la corrida número 18, que es del 30%, y así. Estos números fueron generados de manera aleatoria. Esto me permite a mí
tomar en cuenta cualquier cambio que pueda suceder en mi proceso. ¿Por qué no tomo de manera secuencial? Es decir, ¿por qué no tomo primero mis 5 muestras del 15%, luego las otras 5 del 20% y así? Generalmente cuando tenemos procesos de este tipo, tenemos que aleatorizar esto para no sesgar la información. ¿Qué pasaría si la máquina con la que estoy realizando las pruebas, después de 15 pruebas se calienta y ya no me puede tomar las lecturas de la misma manera que tomé las primeras 5? Ahí ya estaría incluyendo otro factor o haciendo que otro factor influya en mi experimento. Por eso tengo que aleatorizar todos los datos de manera que todos tengan la misma probabilidad de aparecer en cualquier momento y que mi información no va a sesgarse. En esta tabla podemos observar que los datos han sido recolectados de acuerdo a el orden que se les dio con los números aleatorios. Tenemos el peso porcentual del algodón, las observaciones del 1 al 5, cada tratamiento tiene 5 observaciones y las observaciones van a ser medidas. Recordemos que estamos midiendo tensión, entonces nuestra unidad va a ser libra por pulgada cuadrada. Entonces quiere decir que cuando se realizó la observación para un peso un peso porcentual de 15% del algodón, en la primera observación se obtuvo una tensión de 7, en la segunda 7, en la tercera 15, en la cuarta 11 y en la quinta 9. En total, la sumatoria de estas observaciones es 49 y el promedio de estas observaciones es 9.8. Y así para cada uno de los pesos porcentuales. Al final, la sumatoria total de todas las observaciones es 376 y el gran promedio de todas las observaciones, es decir, el promedio de los promedios es de 15.04. Vamos a realizar entonces un análisis de varianza ANOVA para probar las siguientes hipótesis. La hipótesis nula nos plantea que la media del tratamiento 1 es igual con la media del tratamiento 2, con la media del tratamiento 3, del 4 y del 5. Y nuestra hipótesis alternativa, o H1, dice que alguna de las medias puede ser diferente. Recordemos que al ingeniero le interesa determinar si el peso porcentual del algodón en una fibra sintética afecta la resistencia a la tensión. Es decir, si hay alguna afectación, entonces nuestra hipótesis nula no puede ser válida, ya que si hay afectación, las medias de los tratamientos no van a ser iguales, van a ser diferentes. Por lo tanto, sería válida nuestra hipótesis alternativa. Nuestro ingeniero quiere probar si realmente el porcentaje del algodón va a hacer que exista alguna afectación o no. Para ello utilizaremos entonces el análisis de varianza. Ahora, nuestro primer paso para realizar nuestro experimento, nuestro análisis de varianza, será calcular la suma de los cuadrados. En este momento ustedes ya tienen impreso su formulario para que puedan aplicar todas las fórmulas. En el formulario vienen todo lo que vamos a utilizar en los siguientes ejercicios, además de que viene una explicación de qué es cada uno de los elementos que componen las fórmulas. La primera suma de cuadrados que vamos a encontrar es la SST, que es la suma de cuadrados total. La fórmula nos dice que va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta a. A, recordemos que es el número de tratamientos, tenemos 5 tratamientos. Sumatoria de j igual a 1 hasta n. N son las observaciones que tenemos. ¿De qué? De y y j al cuadrado menos y cuadrada sobre n, donde y y j la vamos a conocer como la observación jésima del tratamiento iésimo, es decir, cuando yo digo que i vale 1 y j vale 1, va a ser y
1, 1. Y me ubico el tratamiento 1 para la observación 1. Entonces, este va a ser el elemento que yo voy a anotar. Cuando I vale 2 y J vale 1. O viceversa, cuando I vale 1 y J vale 2. Va a ser este. Las J son las observaciones y las I son los tratamientos. Y así voy a ir avanzando, es decir, voy a tomar todos los elementos de mi tabla y los voy a elevar al cuadrado. Menos Y, 2 puntos al cuadrado, que es conocida como la sumatoria de todas las observaciones. Al cuadrado sobre n mayúscula. N mayúscula es el total de observaciones que se tienen. Tenemos 25 observaciones. Entonces, de este lado vemos ya desarrollada la fórmula. La suma de cuadrados total va a ser igual a 7 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 12 al cuadrado, más 17, y así nos vamos para cada uno de los números al cuadrado, para cada una de las observaciones. Cerramos corchetes, menos Y, 2 puntos, que sería la sumatoria total, la gran sumatoria, que es 376 al cuadrado sobre 25. 25 es el número total de observaciones. Al final tendremos entonces que nuestra suma de cuadrados total es 636.96. La siguiente suma de cuadrados que vamos a encontrar va a ser entre los tratamientos. Nuestra fórmula de suma de cuadrados entre tratamientos nos dice que vamos a tener 1 sobre n de la sumatoria desde i igual a 1 hasta a de y al cuadrado menos y, 2 puntos al cuadrado sobre n. Es decir, vamos a tener 1 sobre n de la sumatoria de el total de observaciones bajo el tratamiento iésimo. Puede ser bajo el tratamiento 1, bajo el tratamiento 2, bajo el tratamiento 3. Entonces nos estamos refiriendo a los totales de las sumas, a 49, a 77, a 88, a 108, a 54. Es decir, al total de observaciones bajo el tratamiento 1, por ejemplo. ¿Cuál sería el tratamiento 1? El de peso porcentual de 15%. ¿Cuál es su total? 49. El total del 20% es el 77 y así. Entonces, por eso tenemos 1 sobre n. N, recordemos que es el número de observaciones, va a ser 5, multiplicado por la sumatoria de 49 al cuadrado, más 77 al cuadrado, más 88 al cuadrado, más 108 al cuadrado, más 54 al cuadrado. Todo eso menos y, 2 puntos al cuadrado. Y, 2 puntos, recordemos que es el gran total de todas las observaciones. El gran total de todas las observaciones, que es 376 al cuadrado sobre n. N mayúscula es el número total de observaciones. Tenemos 25. Al final, nuestra suma de cuadrados entre tratamientos va a ser igual a 475.76. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados del error o dentro de los tratamientos. Esta fórmula es muy sencilla y nos dice que la suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados entre los tratamientos. Por lo tanto, la suma de cuadrados del error dentro de los tratamientos va a ser igual a 636.96 menos 475.76. Son los resultados de las sumas de los cuadrados que obtuvimos en las operaciones anteriores. La suma de cuadrados del error va a ser igual a 161.20.
El siguiente paso será calcular los cuadrados medios. El primer cuadrado medio que vamos a calcular es entre los tratamientos, el MS tratamientos, que va a ser igual a el cociente entre SS tratamientos sobre A menos 1. MS tratamientos entonces va a ser igual a 475.76 entre 5 menos 1. Recordemos que A es el número de tratamientos. Tenemos 5 tratamientos menos 1. Como resultado voy a tener que el cuadrado medio entre los tratamientos es igual a 118.94. Y ahora vamos a calcular el cuadrado medio del error o dentro de los tratamientos. Dice que MSE, cuadrado medio del error, es igual a SSE, la suma de cuadrados del error dentro de los tratamientos, sobre N menos A, N el número total de corridas u observaciones, menos A el número de tratamientos. Entonces MSE sería igual a 161.20 sobre 25 menos 5, que nos daría un total de 8.06. Bueno, finalmente vamos a obtener el estadístico de prueba F0 para definir si rechazamos o no rechazamos nuestra hipótesis nula, nuestra H0. Recordemos que nuestra hipótesis nula decía que todas las medias de los tratamientos eran iguales, que la media 1 iba a ser igual a la media 2, igual a la media 3, igual a la media 4, igual a la media 5. Entonces, para calcular nuestro estadístico de prueba, dice que vamos a dividir el cuadrado medio de MS tratamientos entre los tratamientos sobre el cuadrado medio dentro de los tratamientos o del error. Si recordamos, calculamos ese rato esos cuadrados medios y nos daba 118.94 sobre 8.06. F0 entonces va a ser igual a 14.76. Nuestro estadístico de prueba dice que es 14.76. La teoría dice que si F0 o estadístico de prueba es mayor a F con un valor de alfa con A menos 1 grados de libertad y N menos A grados de libertad. Aquí recordamos, estamos utilizando la distribución de probabilidad F. Por ahí ya deben de saber utilizarla muy bien. Dice que si el estadístico de prueba es mayor al valor que se obtiene en tablas de probabilidad, se rechazará H0. Para obtener el valor en tabla, vamos a utilizar Excel en vez de utilizar las tablas de distribuciones de probabilidad. En Excel ustedes pueden utilizar la fórmula igual a INV de inverso .f.cd porque vamos a analizar el valor de la probabilidad de la cola derecha de la distribución de probabilidad para un valor de alfa con A menos 1 grados de libertad y N menos A grados de libertad. Entonces, para este ejercicio tendríamos que poner en Excel inverso.f.cd de 5%. Nuestro ingeniero quiere analizar con un valor de significancia o con un valor de alfa de 5%. A menos 1, A recordemos que es 5 menos 1 serían 4 grados de libertad y recordemos que la distribución F pide 2 grados de libertad. El siguiente grado de libertad sería N menos A, que sería 25 menos 5, sería 20. En Excel ustedes obtienen el valor de 2.87. Entonces, por lo tanto, dice que F, estadístico de prueba, es 14.76 y F, valor en tablas, es 2.87. 14.76 es mayor que 2.87 y nuestro argumento dice que si F, estadístico de prueba, es mayor que F, valor en tabla, se rechaza H0. Entonces decimos que vamos a rechazar H0.
nuestra hipótesis nula no es válida, es decir, nuestras medias de los tratamientos no son iguales. Por lo tanto, el peso porcentual del algodón en la fibra sí afecta significativamente la resistencia a la tensión media. Es decir, con esto comprobamos que como todas las medias, o bueno, algunas de las medias, como recordemos nuestra hipótesis alternativa dice que algunas de las medias pueden ser diferentes, entonces el tener un peso porcentual del algodón en los diferentes tratamientos nos va a hacer que la tensión o la resistencia a la tensión sea diferente. Es decir, el peso porcentual del algodón sí va a afectar la resistencia que pueda tener mi fibra en las camisas que se están diseñando. Con este diseño de experimentos, nosotros podemos analizar diferentes escenarios que podríamos tener en diferentes procesos. Este es un tema muy importante y si se dieron cuenta, este es un ejercicio muy básico de diseño de experimentos. Es muy importante que haya quedado muy claro todos los pasos que seguimos y que tengan siempre a la mano su formulario. El formulario nos va a permitir pues manipular los datos y analizar correctamente nuestra información para poder obtener conclusiones acertadas y que sean coherentes con lo que estamos analizando, que sean útiles, como en este caso, pues podemos concluir que el peso porcentual del algodón sí va a afectar a la fabricación de las camisas, es decir, sí va a haber una afectación, sí va a haber un cambio significativo que se va a distinguir entre una camisa y otra cuando tengan un porcentaje de algodón diferente. Este tema es muy importante y si vimos un ejercicio muy básico que nos va a permitir comprender cómo se llevan a cabo los diseños de experimentos, en este caso tomando en cuenta el análisis de la varianza o ANOVA, que es el más conocido por todos ustedes y creo que es el que más les puede llegar a servir. Si tienen alguna duda referente a este ejercicio o a los apuntes, por favor es muy importante que me escriban. Yo voy a estar al pendiente de todas sus dudas y espero les haya gustado este tema y haya quedado muy claro.